¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Estamos a tan solo unos días del estreno más esperado por todos nosotros los fans de las burras de colores, siendo este el especial Deja tu marca, el primer especial de la quinta generación y que pondrá las bases para todo el contenido posterior de la franquicia, especialmente la próxima serie que se estrenará en septiembre por Netflix. Y es por eso que en esta ocasión vamos a repasar todo lo que hay que saber sobre este especial y todo lo que podría haber en él. Así que obviamente vamos a hablar de spoilers en este video, banda, para que lo tengan en cuenta. Por lo que sin más, comencemos. Pero antes quisiera mencionar que ahora cuento con un canal de Twitch al cual les dejaré enlace en la descripción y en los comentarios, donde podrán verme jugar o sufrir diversos juegos de vez en cuando, así que no duden en seguirme, se los agradecería mucho. Y bueno, banda, para empezar debemos recordar que este será un especial de 44 minutos realizado por Atomic Cartoons, el estudio de animación responsable de múltiples proyectos de gran calidad, en donde se destacan cosas como los especiales de Lego Star Wars, los héroes del apocalipsis y por supuesto Hilda. Y en este especial se tiene como objetivo servir como una especie de episodio piloto para la próxima serie de la G5 que se estrenará en Netflix, la cual contará con 8 episodios y cuya trama aún es desconocida. Pero en cuanto a la trama de este especial en concreto, sabemos que se situará varios meses después de los sucesos de la película de nueva generación y probablemente de varios cortos de la serie de Cuenta tu historia, hasta muy seguramente de uno o varios números de los cómics de la G5, los cuales también están próximos a estrenarse, siendo así que veremos una Bahía Yagomar ya con varios unicornios y Pegasos asentados, así como varios cambios en su estructura rutinaria y costumbres. Y de hecho, eso es lo que desencadenará el conflicto principal, puesto que ahora los unicornios y Pegasos tienen magia y están viviendo junto a los terrestres, que estos empezarán a sentir frustración y cierta envidia sobre el hecho de que estos poseen ciertas habilidades que ellos no, cosa que al final terminará dándoles ventajas en varias cosas. Y a su vez seguiremos a Zip, quien empieza a darse cuenta de que algo anda mal con la magia recién regresada y con los cristales de la unidad, embarcándose así en un viaje para poder averiguar más de ellos, cosa que terminará con la magia volviendo a desaparecer y generando una tormenta y hoyo negro que pondrá en peligro a todos los ponis. Otro elemento de suma importancia de este especial es la presencia del Día de Bahía Yagomar, el evento que nuestros protagonistas usarán para aliviar las tensiones entre las tres razas, el cual resalta dado que este será el mismo evento que veremos en el juego de aventuras en Bahía Yagomar, cuya premisa será descubrir quién será el misterioso individuo que está intentando sabotear este festival. Esto nos podría decir que la historia de este juego no formará parte del canon y será un tipo de versión alterna del especial, cosa que se ve respaldada por la presencia de Sprout en este, el cual, como se nos indicó en la serie de Cuenta tu historia, actualmente es un fugitivo, algo que hasta ahora parece ser cierto, ya que no parece haber rastro de él en los avances, por lo que esperemos que este especial nos llegue a dar una explicación de qué pudo haberle pasado a Sprout y cuál es su posible paradero, porque basándonos en lo que sabemos de la actual Equestria, no hay muchos lugares en los que pueda esconderse. Otra cosa bastante interesante a resaltar es la presencia de la continuidad a varios elementos previamente establecidos, tales como el faro Bright House que vimos por primera vez en la serie de Cuentas de Historia y que parece que será aquí donde veremos más concretamente cómo se construyó y cuál es su funcionamiento, ya que después de todo, la trama se concentrará en el funcionamiento de los cristales y qué puede causar sus fallos, por lo que no duden que veremos más sobre estas misteriosas gemas y quizás hasta sepamos un poco de su origen. Además, podremos saber concretamente qué fue del faro original de Sony y si es que este fue demolido para construir el Bright House, cosa que dudo, pero de ser ese el caso, habría que saber qué fue de todos esos objetos que Argai guardaba, los cuales algunos eran de suma importancia, como el cencerro de Grogar, el cetro de Ember y hasta el espejo al mundo humano. Igualmente veremos la posible inauguración del salón Main Melody, el salón de belleza de Pip que vimos por primera vez también en la serie de Cuenta tu historia, el cual en ese momento solo pudimos ver su presentación, pero jamás vimos cómo inició. Y además de eso contaremos con la presencia de Jazz y Rocky, los asistentes de Pip que también vimos en la serie de Cuenta tu historia, ahora en su modelo 3D, por lo que esperemos llegar a saber más de ellos. Aunque sin duda la participación más interesante será la de Posey, aquella pony terrestre que también conocimos en la serie de Cuenta tu historia y se destaca por ser una de las primeras reencarnaciones de generaciones pasadas en esta generación, siendo la encarnación del personaje del mismo nombre de la G1, aquella pony amable y cariñosa que fue la inspiración de Lauren Faust para crear a Fluttershy.
quien sufrió un giro de 180 grados pasando ahora a una engreída y malhumorada que no oculta su desprecio hacia los Pegasos y unicornios y el hecho de que estos tengan magia mientras los terrestres no, siendo así que la veremos formar parte del grupo de terrestres que están dispuestos a que la magia desaparezca y regresar a Martin Bane a como estaba antes. Cosa que finalmente desencadenará ese peligroso y misterioso clímax donde los terrestres son atrapados y se genera un extraño agujero en el suelo. Y ya que tocamos el tema de los cristales y su magia, debemos recordar que este especial se estrenará a la par del primer número de la nueva serie de cómics de la G5, en donde regresaremos a nada más que a Canterlot y nos reencontraremos con el mismísimo Discord que, según lo revelado, tendrá intención de llevarse los cristales para así asegurarse que la magia desaparezca nuevamente. Desconocemos realmente si por lo menos los números donde sale Discord y Canterlot estarán ubicados antes o después de este especial, pero estoy bastante seguro de que la narrativa que nos presentará aquí será el puente perfecto para la serie que tendremos este septiembre. Además, claro que será aquí donde conoceremos más sobre la antigua Equestria y cómo fue que terminó separándose y, más importante, podríamos llegar a saber más sobre los cristales y su propósito o por qué estos son el almacén de la magia ahora. Y si hablamos de conexiones con la G4, recordemos que desde hace ya meses se había filtrado la posible aparición del Rey Sombra acompañado de una especie desconocida de secuaces, a los cuales Sunny aparentemente enfrentará, aunque por lo que hemos llegado a ver en este especial hasta ahora, veo muy poco probable que Sombra esté involucrado en su trama. Sin embargo, algo que no termina de cuadrar es el por qué la desaparición de la magia involucra una tormenta, un hoyo gigante y el por qué los terrestres se ven atrapados en una especie de masa oscura. Y todavía más importante, el por qué Sunny tiene que aventurarse dentro de ese hoyo oscuro y por qué esto desencadena un arco iris desde su interior. Así que evidentemente aún hay algo que no sabemos, banda, y aunque no hay que darlo por hecho, existe la posibilidad de ver un indicio del mismísimo Rey Sombra para así prepararnos para su eventual regreso en la serie, porque después de todo, si algo le falta a esta generación, es un antagonista prominente y que genuinamente esté motivado por malas intenciones. Pero sin duda, algo que sí nos traerá este especial es el debut de Sparky Sparkeroni, el nuevo bebé dragón que viene a ocupar el lugar de Spike en esta generación, pero dando un giro nuevo, ya que se tendrá la peculiaridad de no solo nacer con alas, sino que lo conoceremos desde su nacimiento, puesto que veremos cómo es que su huevo fue encontrado y eventualmente nace, formando así un vínculo afectivo paterno con Hitch, uno que seguramente nos traerá una dinámica de padre soltero y primerizo que series como The Mandalorian han popularizado. Y el hecho de que este huevo esté presente nos habla ya de una posible reintroducción al reino de los dragones del cual no hemos sabido nada, además de que Sunny menciona que estos no se han visto en generaciones, por lo que este podría ser el primer paso para que así averigüemos más sobre las demás criaturas que fueron aliadas de Equestria y hasta podríamos llegar a ver a personajes conocidos como lo podría ser Ember, Thorax y hasta el mismísimo Spike. Además de eso, se destaca bastante que en el tráiler podemos ver a Hitch entendiendo completamente a los animales, una habilidad que seguramente todos asociamos con Fluttershy, quien desde un principio no podíamos evitar comparar con ella. Y es que si bien tanto la sinopsis como el juego de aventuras en Bahía Yagomar sugieren que los terrestres también tienen magia, es demasiada coincidencia que justo nos muestren a Hitch teniendo una habilidad exactamente igual a la de Fluttershy, cosa que inevitablemente nos hace asociarlos todavía más y solidifica la posibilidad de que estos compartan algún tipo de relación, quizás no una sanguínea, pero definitivamente hay algo que los conecta, por lo que esperamos saber más de ello en el futuro. Y finalmente debemos mencionar que este especial no contará con el mismo elenco de la película de nueva generación, retomando los actores en inglés que ya pudimos escuchar en la serie de Cuenta tu Historia, pero en el caso del doblaje latino sí contamos con la mayoría de las voces anteriormente establecidas, con excepción claro de los Star Talents, siendo así que tenemos de vuelta a Letia Mezcuna como Izzy y Baka Posanelli como Sib, así como a varios personajes secundarios, teniendo como cambio a Leslie Gill como Sunny, Samantha Figuerona como Pip y Luis Fernando Orozco por Hitch, quien ya participó previamente en la franquicia como la voz de Featherbang. Así que podemos decir que sin duda este especial va a traernos sorpresas y revelaciones sobre muchas de las dudas que han surgido en esta generación, por lo que solo podemos esperar estos pocos días para poder averiguarlo.
Pero si ahora quieres saber todo lo que hay que saber sobre el videojuego de My Little Pony Aventuras en Bahía Yogomar, o qué personajes de la G4 podríamos ver en la G5, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerle a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal, y bueno, ya conocen el resto. Por lo que nos veremos muy pronto.